Y hoy tenemos un culto más dedicado a las misiones, la iglesia perseguida, el evangelismo, y en este caso hoy tenemos también la participación de nuestro hermano Emilio, que me ha prometido que hoy no tirará ninguna Biblia, o eso me dijo, y que tiene el reto de predicar el Salmo 110. Os animo a que lo busquéis en vuestra Biblia, Salmo 110. Emilio, ¿quieres que lo lea o lo vas a...? ¿Sí? ¿Lo leo? Salmo 110. Dice así: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Padre, ahora rogamos que nos ayudes a comprender, Señor, tu palabra, que nos ayudes a entender mejor el Salmo 110. Y te pedimos que guíes a Emilio en todo momento y que a través de él, Señor, tú hables a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hermanos. Vaya fama me he hecho. Perfecto. Bueno, para empezar, con este salmo, a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, encontramos a reyes que gobernaron con mayor o menor fidelidad a Dios. Y aún hoy, en tiempos contemporáneos, persisten algunas monarquías. Por ejemplo, aquí, como en España, con Felipe VI. Y ahora veremos, pondré un vídeo, así que si podéis luego bajar las luces. Y quiero mostraros un vídeo sobre, no nuestro rey de España, sino sobre Carlos III. Y para que tengáis también teniendo esta imagen en la cabeza. Y vemos ahora uno de los momentos más importantes, que se está sentando en la silla de San Eduardo, encima de la piedra del destino, ¿no? Que tiene también una historia. Fue elaborada en plena Edad Media y ha sido utilizada por todos los monarcas británicos para sus ceremonias de entronización. Ahora es cuando le ponen la capa imperial, que es la última pieza de vestimenta de esta etapa de la ceremonia. Y estamos viendo cómo su hijo y el príncipe heredero Guillermo, príncipe de Gales, es el que le está vistiendo, ¿no? Que es como el máximo honor que puede tener. Se llama corona de San Eduardo, recordamos, por Eduardo el Confesor, que fue el último rey anglosajón, y pesa más de 2 kilos. La original desapareció durante la Revolución, pero luego, durante la Restauración, se hizo en el año 1661 una nueva, y es de oro sólido, tiene rubíes, amatistas, zafiros, topacios, turmalinas, por eso pesa casi 2 kilos. Y por eso es importante que Carlos se mantenga recto, porque si no, por el peso podría caerse. God save the King! God save the King! Bueno, vemos un acto humilde, pero no, más bien fue algo solemne.
he cortado, esto es una parte que es la coronación, pero también estaba llena de símbolos antiguos, gestos ceremoniales, reconocimiento público de su autoridad, también con la unción de aceite, entrega de cetro, imposición de la corona, en fin, todo un procedimiento, protocolo que nos habla de poder, honor y gobierno. Sin embargo, por más impresionante que sea esta escena, el Salmo 110, que es lo que ha leído Eric y ahí vamos a tratar, nos lleva a contemplar algo mucho mejor, una coronación infinitamente superior, y no en Westminster, sino en el cielo, y no de un monarca humano, sino del Mesías eterno, Jesús, el Hijo de Dios, aquel que fue entronizado a la diestra del Padre. Y ahora, bueno, veníamos de una serie de Santiago, y ahora, bueno, de repente estoy aquí con un salmo. Entonces, dicha la introducción, me gustaría arrojar un poco de luz sobre el pasaje y el contexto histórico y teológico, podríamos decir. Es un salmo, el 110, poético y con carácter real y mesiánico. ¿Qué quiero decir? Pues que fue escrito por un rey, David, pero su contenido también va más allá de su propia figura. Habla proféticamente del Mesías, por eso es mesiánico. E históricamente, el Salmo 110, pues nos ubicamos en el contexto, si lo queréis buscar en vuestras Biblias, por curiosidad, en 2 Samuel 5 al 7, que ahí David ya fue proclamado rey de todo Israel, conquista Jerusalén, establece como capital política y religiosa, traslada el arca, recibe de Dios el pacto, en el que se le promete un reino eterno a través de su descendencia. También muy curioso porque este Salmo, el 110, es muy relevante en el Nuevo Testamento. Este Salmo es uno de los textos más citados y aludidos. Comentaristas dicen que más de unas 27 veces, tanto en los Evangelios como en las cartas apostólicas. Entre todas estas menciones hay una muy importante e interesante que la encontramos en Mateo 22, 44, que es Cristo, el propio Jesús, citando este salmo en un debate con los fariseos sobre la identidad del Mesías. Y a lo largo del Nuevo Testamento también estas alusiones tienen un propósito: exaltar a Cristo, mostrar su superioridad y revelar su sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, que es lo que más adelante vamos a explicar, que, bueno, es retomada en Hebreos, y para afirmar algo clave: Jesús es el sumo sacerdote perfecto, eterno, mediador entre Dios y los hombres, y ya está. Entonces, ahora pasemos a desglosar el bosquejo. Y empezamos con lo que pone literalmente al principio del versículo, la diestra del Padre. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para empezar, el versículo 1 ya nos presenta una escena poderosa. El salmista, David, ve proféticamente a Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Según varios comentaristas, es estar en un lugar de máxima autoridad, honor y poder. Es decir, Jesús entronizado en el cielo. Y ya lo que nos quiere hacer ver es que, en cierta manera, Cristo ha vencido y reina desde el trono celestial. Pero ahora pensemos, ¿qué significa que alguien reine? Básicamente, pues que tiene un dominio sobre un territorio y sobre un pueblo. Entonces, si Jesús está en el trono, eso nos lleva a una conclusión simple pero importante. Primero de todo, Él es rey y el mundo, nosotros, es su reino. Y el plan de Dios no está esperando a cumplirse algún día, sino que ya está en marcha.
y Cristo ya reina. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Pues que si creemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre, vivamos bajo su autoridad, porque Él no es un rey pasivo ni lejano. Él guía la historia, nuestros propios caminos con sabiduría perfecta, y por eso, incluso en las situaciones más complejas, confiemos en su gobierno justo, no en nuestras propias fuerzas ni soluciones humanas. Nuestro Rey reina ahora y para siempre. Si seguimos desglosando, ¿cuál es la respuesta del pueblo? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Este versículo nos muestra la respuesta del pueblo al rey. Y no es una obediencia forzada, sino una entrega voluntaria y gozosa. Los hijos de Dios somos parte de ese pueblo que pertenece al reino de Cristo. Un pueblo que no solo le sigue, sino que le adora y que se pone a su disposición reconociendo su autoridad. Y deja una imagen muy bonita porque habla el Salmo de que es un pueblo hermoso en santidad. Claro, ¿qué significa? ¿No? Hermoso en santidad, que somos santos, sí, pero también refleja, es decir, es un pueblo que refleja a Dios con su forma de vivir, con nuestro testimonio y nuestra forma de vivir. Entonces, algo interesante, y es que el Salmo no habla solo y del rey, y del rey, y del rey, no, sino que también del pueblo, porque el pueblo importa también, el pueblo importa para Dios, y tiene un llamado a vivir con santidad, con pasión y entrega en el día de su poder, como dice el versículo. Es decir, en este tiempo, que Cristo ya reina. Entonces, obedezcamos su palabra no por miedo, o sea, sí con temor de Dios, pero no por miedo, ay, ¿qué me va a hacer? No, sino porque nosotros reconocemos su autoridad, nos gozamos en servirle. Si realmente tú, que me estás escuchando, crees que eres parte de su pueblo, vive como tal, con disposición, con santidad, con alegría, porque sabemos a quién servimos y sabemos quién reina. Y bueno, ahora hablamos del sacerdote perpetuo, que sigue siendo Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí ya el Salmo da un giro sorprendente. El rey del versículo 1 ahora también es sacerdote. Y no cualquier sacerdote, no uno normal de la tribu de Leví, podemos decir, sino uno distinto, único, eterno. Y ahora recordemos brevemente qué hacía un sacerdote. Decid, ¿qué hacía un sacerdote? ¿Vale? Exacto, ofrecía sacrificios por el pueblo, enseñaba la ley, ministraba en el tabernáculo. Y si vamos un paso más allá, también está el sumo sacerdote, que básicamente, entre comillas, o sea, hacía también lo que hacía un sacerdote, pero él podía entrar una vez al año en el lugar santísimo, donde la presencia de la nube de gloria, que era Dios.
y llevaba vestiduras especiales y actuaba con máxima autoridad espiritual del pueblo. Pero este rey sacerdote, que vemos en el Salmo 110, ¿qué tipo es? ¿Cuál de los dos es? Entonces, acompañarme a Hebreos 7, del 20 al 28. Lo leeremos juntos, pero ya lo hago yo por vosotros. No os preocupéis. Dice así: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos, sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, ¿nos suena esto? Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es el salmo que estamos meditando hoy. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí está la respuesta de lo que decíamos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Muy impresionante esta declaración del autor de Hebreos. Y bueno, y ahí aparece Melquisedec, que a mí cuando me asignaron el pasaje y leí su nombre me dio respeto, porque este personaje, según el autor de Hebreos, fue rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sin genealogía, sin principio ni fin, un hombre envuelto en misterio, pero que sirve como figura del Mesías. No sabemos exactamente quién fue, pero era alguien muy importante. Y lo más impactante es esto, que Cristo es como Él. Él, Cristo, es Rey y sumo sacerdote eterno. No solo reina desde el trono celestial, sino que intercede por nosotros ante el Padre. Bueno. Sí, no ofrece sacrificios ajenos, sino que Él mismo fue el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Ya. Y ahora viene lo personal también, que es precisamente por eso que personalmente me cuesta mucho aceptar la figura del Papa de la Iglesia Católica Romana, porque después de leer esta afirmación tan clara, tanto en el Salmo como en Hebreos, donde se nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que no muere, que intercede continuamente por nosotros. ¿Qué sentido tiene buscar a otro intermediario? El vicario. Cristo es suficiente. Él es eterno y no necesita ser reemplazado. Y a veces, tristemente, se le da más honra, atención o confianza a figuras humanas que al mismo Cristo, el único digno. Entonces, si creemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, acerquémonos a Él con confianza. Él no solo reina, intercede y no solo manda, también comprende, acompaña. Obedecerle es un privilegio, no una carga. Él es nuestro mediador perfecto entre Dios y nosotros.
Así que dejemos de intentar cargar con lo que ya llevó por nosotros en la cruz. Descansemos. Y llegando al final es posible que, se haya notado una especie de rencor o enojo con lo que acabo de decir. Pero en realidad lo que hay detrás es una profunda conciencia de que vivimos en un mundo lleno de injusticia, lleno de mal, y que como hijos de Dios no estamos llamados a tomar la justicia por nuestras propias manos. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. El cuarto punto, y con esto vamos finalizando, que la victoria es del Mesías. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El rey que gobierna, según este pasaje, es un Dios justo. Aquí se nos recuerda que la justicia no queda olvidada ni escondida debajo de la alfombra. Y podríamos decir que en este salmo se nos presenta a Cristo con 3 coronas: rey, sacerdote y guerrero. Si un rey que reina desde lo alto, un rey que reina desde lo alto, un sacerdote que intercede con compasión, pero también es un guerrero que vencerá a todos tus enemigos. Cristo cumple sus promesas, y una de ellas es que un día toda injusticia será juzgada, toda rebelión será detenida, todo enemigo será puesto bajo sus pies. Entonces, como conclusión, hermanos, el Salmo 110 es un canto de victoria y un ancla de esperanza. Ya hemos visto cumplirse sus palabras en Jesús, las palabras del Salmo me refiero, y por eso esperamos con fe el día en que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor, no un rey terrenal ni un supuesto representante entre Dios y los hombres. Vivamos hoy con obediencia y confianza, sabiendo que Él ya reina. El Rey ya reina, el sacerdote ya intercede y su victoria final es segura. Que el Señor nos ayude. Pues gracias, Emilio, por apuntarnos hacia este Rey en el que podemos confiar y depositar toda nuestra vida. Un Rey que sabemos que no falla, un Rey que nunca nos va a defraudar. Así que vamos a darle las gracias por ser nuestro Rey, porque realmente podemos confiar en Él. Pido que 2 o 3 hermanos puedan orar y exaltar a Jesús.